pertenecemos a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, esto que Graciela al final comentó, ¿no? La orientación de Medicina Social Latinoamericana. Y trabajando, o sea, pertenecemos a la AMES Argentina, y lo que quisimos hacer en este contexto de cambios tan profundos en la sociedad argentina, con una política que viene como a dar vuelta una larga historia en la Argentina sobre políticas de protección social, políticas sociales, etcétera, con un Estado que va y viene, pero que ha tenido una cierta presencia. Sin embargo, en el gobierno de Milei, asumido en el 23, y esa propuesta de él de destruir el Estado desde adentro, por supuesto que las políticas sociales estuvieron totalmente, están siendo totalmente destruidas desde adentro, y lo que quisimos ver con este estudio, porque lo empezamos en el 24, cuando empezamos a ver que esto tenía impacto en las condiciones de vida y sanitarias de la población, en un momento donde tampoco hay datos estadísticos, y para uno mirar la morbimortalidad o el bajo peso al nacer, o etcétera, como indicadores de que algo está pasando, no teníamos registros. No solamente porque parte de esto se perdió, no se da a conocer, la otra es la inmediatez, es lo que está transcurriendo en el mismo momento, entonces es muy difícil tener esos datos. Entonces se nos ocurrió hacer un estudio de las percepciones que tienen los trabajadores del campo de la salud en este periodo. Ahora sí, la siguiente. A partir de eso hicimos un relevamiento en Google Form para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ahora les vamos a contar un poco cómo fueron dos relevamientos, en el 24 y en el 25. Bueno, el objetivo, como le venía comentando, del trabajo fue identificar la percepción predominante que tenían los trabajadores de la salud del sector público, porque la mayoría son del sector público, sobre las condiciones de vida y sanitaria de la población, además de cómo percibían ellos sus condiciones laborales en ese contexto, ¿no? Porque piensen que empezaron desde el decreto 70, reducimos el Estado, echamos, transformamos, reducimos o nucleamos programas que cuando algunos no tienen que ver con salud directamente, tienen que ver con otras áreas sociales, porque también fueron unificados los ministerios, etcétera, ¿no? Entonces, la idea fue pensar desde la perspectiva de la medicina social latinoamericana, pensando en la complejidad, en la multidimensionalidad de las determinaciones sociales, hacer una mirada de lo que está pasando según las percepciones de los que trabajan en el campo. La siguiente. Entonces, lo primero que nosotros dijimos ahí, cuando fue nuestro, digamos, fundamento de por qué hacer el estudio, tomamos algunas cosas, porque el trabajo es más largo, piensen que se hizo en dos periodos. Primero, al ver una devaluación tan abrupta como la que se hizo en diciembre del 23, la reducción del gasto público, la desfinanciación de todas las áreas sociales, el incremento de la pobreza que el INDEC venía marcando, más los despidos en las dependencias estatales, etcétera, todas estas cuestiones hizo que pensáramos el trabajo para dar cuenta de, o sea, la idea principal del trabajo es dar cuenta cómo ocurre el proceso. Limitado, y sí, porque solamente con la percepción de esos trabajadores tampoco pudimos hacer un alcance a nivel nacional, aunque fue nuestra idea, por cómo recolectamos la información, o sea, tenía que ver con gente que estuviera asociada a nosotros. Después nos permitió SICOP, que es un gremio en la provincia de Buenos Aires, también datos, pero bueno, es como sesgado, no es azaroso, pero la fuente era más recortada. Siguiente. Bueno, el diseño que nosotros hicimos, que tuvo que ver con hacer una encuesta por Google Form, la aplicamos en dos periodos, julio a septiembre del 24, que ahí tuvimos 146 encuestas, y la otra de marzo a mayo,
del 25 que tuvieron 346. Cabe aclarar que no es que son personas distintas, en algunos casos puede ser la misma persona que contestó las dos encuestas. ¿Tá? No podemos decir que en total son la suma de ambas. Las dimensiones principales que nosotros buscamos frente a lo que fuimos encontrando por el cuestionario, etcétera, para traer acá y como para tener una foto de lo que va pasando, pensamos, ¿qué modificaciones se dio en la demanda? ¿Qué observaban los trabajadores que pasaban? La situación de la gente que atendía o que circulaba por esas instituciones y establecimientos de salud. Bueno, ¿qué pasaba con las políticas públicas, principalmente en nutrición y medicamentos? Es decir, toda la cuestión de la atención, que no pensamos solo en la atención médica, por eso la idea, porque esto sí tiene que ver con la medicina social, es no mirar la salud solamente con parámetros biomédicos, sino pensar en las condiciones sociales de la gente, de la población en general, que nos va a dar cuenta de cómo es la salud colectiva de la población y cómo la transita determinadas cuestiones. Bueno, entonces la otra cuestión era pensar cómo se estaba llevando la situación los que están trabajando en el propio sistema. Piensen que no son todos médicos. La siguiente, no sé si acá atrás que me quedé duda. Ah, sí. Por ejemplo, la edad de los relevamientos, porque lo que quería aclarar es que no todos a los que encuestamos son médicos. Hay psicólogos, muchísimos trabajadores sociales, hay enfermeros, hay además de médicos, digamos, ¿no? Pero el grueso casi le diría que no son médicos. En el primer relevamiento, el predominio de la edad fue más bajo que en el segundo. Nosotras sabemos un poco por qué está ese sesgo, porque por ahí hicimos algunos relevamientos en lugares que de pronto había más jóvenes porque eran unas jornadas y entonces nos iba como dando, digamos, cierto sesgo. También nos pasó que en el primer relevamiento tenemos muchos enfermeros, porque también fuimos a una jornada de enfermería y entonces como que nos desbalanceaba, pero la idea, o sea, teniendo claro de que eso nos estaba pasando, era dar cuenta de cómo se percibía. Así que avanzamos igual con esto. Bueno, el género fueron principalmente mujeres las que contestaron, que ustedes saben que mujer es coherente. Hablamos y queremos participar más. Bueno, el ámbito laboral fue principalmente hospitales y primer nivel de atención. La gente que contestó trabajaba en esos lugares. Y la mayor concentración de los encuestados era la provincia de Buenos Aires, pero principalmente Gran Buenos Aires, digamos el conurbano, y Cava. Hay en el interior de la provincia, incluso tenemos algunas respuestas de Jujuy y de algunos otros lugares, pero es mucho más chiquito y acotado. Entonces, lo que nosotros buscamos con este relevamiento y los primeros resultados que empezamos a encontrar, dividimos como las dimensiones más significativas de lo que encontramos. ¿Quieren decir algo vos, Sonia? No, por ahora no. Bueno, agreguen, interrúmpanme porque yo hablo y... Sí, sobre todo algunas de las preguntas apuntaban a la situación de gestantes y de menores de 2 años. Ahí nosotros, porque en el primer, esto es importante. La primera cosa que se nos ocurrió, porque uno dice, ¿cómo es que empezaron a armar esto? Bueno, en realidad cuando nos juntamos en el grupo de Alames, no sé si algunos de ustedes conocen al doctor Escudero, que ya está muy grande de edad, José Carlos Escudero, que fue un sanitarista muy reconocido, que tiene que ver con esta perspectiva también. Él decía, una de las cosas que puede rápidamente percibir cómo está la situación es mirar los niños de bajo peso al nacer. Y él insiste con eso. Entonces, claro, el tema es que a dónde y cómo los buscamos, ¿no? Porque el dato no está, porque en el CISA no está todo y tenés que encontrar gente que trabaje y tenga acceso a ese dato del CISA.
porque cualquiera de nosotros podemos entrar al CISA, pero hay determinados lugares que no tenemos el acceso. Además, está atrasado siempre el CISA y nosotros queríamos hacer el corte. ¿Qué Claro, pasaba a los no 6 meses? Exactamente, porque queríamos ver cómo estaba impactando mientras transcurre, ¿no? Todo lo que acá sí hay gente, cuando estudiamos las cuestiones sociales sabemos que mirar los sucesos que suceden en cada contexto histórico, en la contemporaneidad misma, no lo podemos ver. Yo siempre con Graciela hablamos que los sociólogos lo que hacemos es demostrar lo obvio, porque ya sabemos lo que pasó y lo que hacemos es buscar datos, análisis, ¿no? con corrientes para poder explicar eso que ya vimos. Y que si ya lo demostramos, sí, pero lo tenemos que demostrar. Claro, validar. Eso, tenemos que validar. Y esto es un poco eso. Entonces, dentro de las dimensiones que nos llamó más la atención es la modificación en la demanda médico-asistencial. Había un aumento significativo de la atención médica en los establecimientos públicos. Todos sospechábamos que la gente iba a perder empleo, perdía obras sociales, perdía prepagas, que eso iba a ocurrir. Bueno, efectivamente cuando le fuimos a preguntar, eso pasaba, ¿no? 5 minutos. Ok. Y ahí vimos que pasó, más o menos, porque sacamos los estimales, pasó del 74% que percibía eso al 86%, o sea que entre el 24 y el 25 la demanda al sistema público iba aumentando. Las principales demandas eran en medicamentos, por alimentos y una cosa que también fue muy significativa, los problemas de salud mental. El área de salud mental, sea por adicciones, por problemáticas de adicciones o por situaciones de depresión, etcétera, etcétera, eran centrales. Y la otra cuestión que nos empezó a llamar la atención era que mucha gente hablaba de las derivaciones. Nos preguntamos, ¿derivaciones de qué? Eso después lo volvimos a preguntar y entonces ahí lo que vimos es que cuando no había lugares porque se saturaba, porque todo entraba por guardia, se derivaba a otro lugar, a otro hospital o a otro servicio, ¿no? Entonces eso también hace un movimiento al interior del sistema. Bueno, la otra cuestión, porque me van a apurar, situación de salud y alimentaria. En el 24, el 76% refería que mucha gente tenía dificultad para continuar al menos con la dieta que tenían. Y esa situación aumenta poco, pero aumenta en el 24. O sea, la percepción de que la población tiene dificultades para mantener una dieta se dio en el 24 y en el 25. Y el 60% de aquellos entrevistados que atendían población de menor de 2 años, en el 60 por el 24, y ya el 90%, la mayoría podríamos decir, de los que trabajaban con niños percibe el problema de la nutrición grave. Si uno fuera muy lineal diría, bueno, entonces empeoró la situación. Bueno, si uno mira la complejidad que puede tener esta problemática, sí podemos decir que la problemática de la nutrición se fue agudizando o fue teniendo varias otras cuestiones, la siguiente. Bueno, después vimos dos puntos más. Uno que veíamos que cerraban los comedores, todo lo que vimos en la televisión de que desarrollo, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? El Ministerio de Capital Humano, perdón, cerraba programas, no entregaba alimentos, qué pasaba con los merenderos, etcétera. Bueno, ahí lo que nosotros pudimos ver es que un porcentaje importante decía que los programas nacionales, como el de 1000 días, remediar más redes y sumar, seguían funcionando, pero que tenían reducciones. Nadie nos podía decir se cerró totalmente, sí hay, pero menos días, o entregan parcialmente, etcétera. Estas cosas se dieron. El 68% sostenía que el programa de soporte alimentario funcionaba muy irregularmente. O sea, que había veces estaba, otros no, y que tenían reducciones que podían tener, según los municipios, menos días, etc. Y sí se veía en muchas de las respuestas que los municipios eran quienes aportaban parte
del sostenimiento. Para el 25 también, el 80% menciona que la ciudad de Buenos Aires, la provincia y los movimientos sociales son los que dan apoyo alimentario. De alguna manera está reflejando que son los municipios, etcétera, pero no el ministerio. O sea que ahí sí podemos observar el corrimiento del Estado. Último minuto. Listo. Y entonces, ahí termino, con esto ya estamos terminando. El 56, la situación laboral. Bueno, también todos los trabajadores manifiestan un cambio, no solamente en sus condiciones salariales, sino que la gente que renuncia no es reemplazada, falta de equipo, de equipamientos, etc. Los cambios por despidos o jubilaciones, depende si era más nacional que provincial. Algo que no se vio tanto en la provincia de Buenos Aires fueron los despidos, pero sí las renuncias y no se recuperaban los lugares. Algunos comentarios abiertos que fuimos teniendo, porque la encuesta fue con preguntas cerradas y abiertas, fue la disminución del personal en áreas críticas. Y esto es importante porque lo estamos viendo ahora. Salud mental, pediatría, obstetricia y aumento de la carga laboral. La siguiente creo que es la última. Bueno, entonces los resultados de este avance confirman una vez más algo que venimos sabiendo, pero esto fue dar cuenta de que las políticas de ajuste y la reducción del financiamiento en áreas sociales tienen un impacto directo. Nosotros acá listamos algún aumento de desempleo, deterioro de la precariedad, aumento de las desigualdades sociales, incremento de demanda, destrucción de las políticas de protección y pérdidas de política de cuidado. O sea que vamos quedando al libre albedrío. Y bueno, lo que nosotros venimos diciendo, parafraseando a unos autores que bueno, no me sale el nombre, que tiene el nombre, el libro se llama así, la austeridad. ¿Por qué la austeridad mata? Se llama el libro. Bueno, la austeridad y la desfinanciación matan. En definitiva, es eso. Y aumenta el sufrimiento humano, individual y colectivo. Listo.